¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Ya han tomado su desayuno? Hoy amaneció con un poco de frío, ¿no? Ya estamos adentrándonos a otoño, así que hay que cuidarse bastante. Bien, vamos a empezar con este ciclo introductorio. Esta primera parte vamos a tocar temas fundamentales, sobre todo son temas que se ven mucho en las prácticas, en los parciales, entonces le va a ser de gran ayuda para ustedes. He escogido entre dos temas muy importantes, ¿sí? Donde vamos a tocar conceptos que son fundamentales para poder entenderlos, y poder manejarlos y practicarlos. Bien, vamos a hablar sobre la materia y también sobre su medida o las unidades de medición en el sistema internacional. ¿Sí? Primero vamos a tocar la definición de la materia, unos conocimientos químicos antiguos y también el desarrollo del método científico a partir de personajes que muchos de nosotros conocemos, ¿no? Como Galileo, por ejemplo, ¿no? O Isaac Newton. Bueno, empecemos con la definición de materia. La materia, nosotros sabemos que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? Es todo lo que está a nuestro alrededor, es todo lo que forma el universo, lo conocemos como materia. Eh, Se manifiesta, claro que sí, como cuerpo físico o cuerpo material o como energía, ¿no? Pero también es muy compleja, ya sea en su composición y en sus propiedades. Para buscar una explicación coherente o lógica de su composición y propiedades, es necesario poder clasificar la materia, porque existen diferentes tipos de materia. Si nos adentramos un poquito más sobre la composición de la materia, nosotros podemos darle una definición de sustancia química, por ejemplo, ¿no? Una sustancia química pura, nosotros conocemos que existen tanto sustancias simples como sustancias compuestas, donde simple vendría a ser el elemento en sí, o átomos de un mismo elemento, y compuesto pues viene a ser átomos de diferentes elementos, reestructurados. Pero también conocemos la definición de mezcla. Cuando hablamos de mezcla, pues hablamos de mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Hasta estos puntos, pues nosotros podemos decir también que, muy aparte de ya de lo mencionado, existen fenómenos. Es por eso que se habla de diferentes tipos de materia. Conocemos los fenómenos alotrópicos, ¿no? Eh, Conforme vayamos avanzando con la clase, vayan participando, chicos, sin miedo, porque tómenlo como si fuera, o imagínense que ya están en su clase virtual, que ya empezó el ciclo, y algo que tiene mucha importancia al momento de considerarlo en la nota es la participación. Tiene un peso del 10% aproximadamente. Es un peso muy considerable. Entonces, si ustedes desean intervenir o preguntar, pueden levantar la manito y activar su audio o escribirlo por el chat. ¿Sí? De esa forma vamos interactuando y, ¿no? Para que sea una clase didáctica y pues no se vayan a aburrir. ¿Sí? Bien, ¿alguien conoce la definición de alotrópico? Claro, no, no hay problema, Ricardo. Si tienes problemas de audio, puedes escribirlo en el chat, ¿no? ¿Alguien sabe qué es alotropía o un fenómeno alotrópico?
Ujú, claro, una sustancia simple que presenta estructuras con diferentes atomicidad, claro. Ujú. Claro, está muy bien la definición de Guillermo, de estrella, está muy bien. Mm, yo le agregaría algo más, falta algo más ahí. Tienen diferentes, en un mismo elemento tienen diferentes propiedades, claro, exacto, así es. Están a un 90% de la definición, están muy cerca, algo más falta ahí. Es una molécula formada por un solo elemento y que posee distintas estructuras moleculares, composición y estructura diferente. Ujú, sí, exacto. Y estos elementos, pregunta para todos, ¿se encuentran en un mismo estado o están en estados diferentes? Llamémoslos los estados, pues conocemos sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Plasmático también, pues, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿están en un mismo estado? Si nosotros hablamos de diferentes propiedades, estructuras atómicas, ¿se encuentran en un mismo estado o estamos hablando de diferentes estados? Ujú, exacto. Ajá, el mismo estado. Así es. ¿Y cómo es esto posible, no? Porque si nosotros, un momento, si nosotros analizamos eh, el agua, por ejemplo, ¿no? Lo vemos en estado líquido, tiene una estructura, ¿no? Y cuando lo vemos en estado sólido, tiene otra estructura, ¿no? Pero, claro, y uno puede decirme, este, mire, están presentando diferentes estructuras en diferentes estados, ¿no? Pero esa es alotropía. Mm, hay que tener cuidado, entonces, si nosotros decimos, claro, el diamante, por ejemplo, y el grafito, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de alotropía, es tener diferentes estructuras internas, ¿sí? Diferentes estructuras internas, ¿no? En un mismo estado. Llámese el grafito, por ejemplo, que está compuesto de carbono, y el diamante. ¿Saben qué tipo de estructura interna tiene el diamante? Ujú, así es, tetraédrica, exacto. Y el grafito tienen formas ordenadas, ¿no? Es como si lo viéramos de una forma plana, formando hexágonos, ¿no? Pero ambos están en estado sólido. Solo que a diferencia de uno, pues el grafito es blando y también es un buen conductor eléctrico, ¿no? En cambio, el diamante, pues es un mal conductor eléctrico. Entonces, todas estas propiedades que estamos viendo son propiedades de la materia. Es por eso que al ver que en un mismo estado, pues hay diferentes propiedades para un mismo elemento, dependiendo de esa estructura, pues es necesario clasificar, ¿no? Ujú, claro, bien, hexagonales, claro. Ujú. Entonces, así de esa forma, pues vamos a ir interactuando, viendo, ya hemos tocado los fenómenos alotrópicos. Entonces, esto vendría a ser parte de la definición de materia, ¿sí?
cuando nosotros hablamos de los conocimientos químicos antiguos, ¿no? Debemos remontarnos pues ciclos atrás, ¿no? Y si hablamos un poquito pues sobre los filósofos griegos, que fueron los que usaron la lógica, ¿no? Y el método deductivo para poder darle una suposición, ¿no? Y esta suposición vendría a ser una definición a lo que ellos percibían, ¿sí? Pero lo que nosotros percibimos a través de los sentidos, pues hay diferentes, yo lo llamaría diferentes formas de, de observación, ¿no? Porque uno puede percibir algo, ver, por ejemplo, no sé, pues, las olas del mar, por ejemplo, ¿no? Uno las ve y dice, bueno, las olas, pues, llegan hacia la orilla, ¿no? Y luego tienen una forma ondular, ¿no? Forma de una onda, entonces, uno puede simplemente decir, pues, que las olas del mar, llegan hacia la orilla y simplemente retornan, ¿no? Hacen ese movimiento, pero si uno analiza, pues, mediante la observación, puede decir que tiene un patrón de comportamiento, ¿no? Ese patrón de comportamiento pues se da a través del mismo viento, ¿sí? El mismo viento es el que impulsa las olas del mar, ¿no? Pero ¿cómo llegas a esa suposición? Pues se hace un estudio, ¿no? Para determinar que el viento es el que genera estos oleajes. Entonces, en la época antigua de los conocimientos químicos, se utilizaba mucho la deducción. Un ejemplo sencillo podría decirse que A es igual a B y que B es igual a C. Entonces, por deducción, nosotros podemos decir que A es igual a C. De esa forma razonaban usando la lógica los filósofos griegos. Ahí puse la imagen de Aristóteles porque él plantea eh, 4 elementos que son indispensables para poder predecir o deducir lo que nosotros percibíamos. Tenemos tierra, fuego, aire y agua, ¿no? En base a estos elementos, pues ellos generaban sus predicciones y sus observaciones, ¿no? Ahora, este método científico, bueno, en ese tiempo no se conocía como método científico, sino eran conocimientos químicos antiguos, fracasó. ¿Pero por qué fracasó? Porque lo que ellos no consideraban eran observaciones minuciosas o observaciones suficientes, ¿no? Como para que comiencen a emerger un patrón de comportamiento, ¿sí? Entonces, cuando uno puede, a través de la observación, pues, ver un patrón de comportamiento, puede formular una generalización o ley natural que describa el fenómeno. Entonces, cuando comienzan con el método científico, ya les hablaba de Isaac Newton, por ejemplo, o Galileo, ¿no? Ellos incluyen este procedimiento de observación, o sea, no se saltan a una hipótesis, ¿no? Lo que hacían en ese entonces con los conocimientos antiguos es que empezaban mediante una hipótesis, ¿no? Y no se centraban primero en las observaciones, ¿no? Que puedan ellos encontrar un patrón de comportamiento. Pues de esa forma nace el método científico, ¿no? Vemos acá de esta forma, pues que empiezan con una observación natural o experimental, como pueden llamarlo, pues, y de esta observación se va a generar una idea, ¿no? Una hipótesis de lo que podría estar sucediendo. Entonces, esta hipótesis debe ser comprobada. Se comprueba mediante un experimento, ¿no? Para esto se va a diseñar un modelo que pueda corroborar la hipótesis. Si en todo caso, pues,
no es acertado dicho modelo, ¿no? Lo que se hace, pues se cambia de hipótesis, ¿no? O se va ajustando la idea. Si se llega a probar esta hipótesis, pues se convierte ya en una teoría o en el modelo en sí. Ahora, acá en este punto, nosotros podemos tomar esta teoría para predecir lo que puede suceder más adelante. En todo caso, dependiendo de la acertación, ya que estamos hablando de probabilidades, ¿no?, se debe modificar la teoría si en caso es un porcentaje no tan considerable, ¿no? Por eso que se va actualizando las teorías o se van cambiando. Un ejemplo clarísimo pues es la mecánica clásica, ¿no?, o la física clásica, como la conocemos, y la mecánica cuántica, ¿no? Una teoría pues que subordinó la otra, ¿no?, la desplazó a la otra. Entonces, de acuerdo al experimento, si se prueba que la teoría es correcta para la predicción, si queremos verlo en términos estadísticos, o sea, términos actuales, pues se habla de porcentajes de confianza. Eso ya más adelante lo verán. Cuando hablamos de porcentaje de confianza, pues decimos que la predicción va a ser muy buena. ¿Y cuándo consideramos que es muy buena? Pues a partir del 90% hacia adelante. 90-95% se hablan de predicciones buenas. Por eso se conoce como probabilidad de confianza o porcentaje de confianza. Entonces, de acuerdo a esto, pues ya se establece la teoría, ¿no?, como tal. Bien. Acá puse una diferencia en lo que es propiedades de la materia, cuando hablamos de la materia en sí, de la composición y de las propiedades, ¿no? Ya lo habíamos dicho anteriormente, la materia es todo lo que ocupa espacio, tiene una propiedad llamada masa y posee inercia. La composición se refiere a las partes o componentes de una muestra de materia de sus proporciones relativas. Ya lo había dicho también, pues es composición, podemos llamarlo en términos químicos, podemos decir pues que es la interacción entre átomos distintos, ¿no?, que van a reaccionar en sí. Las propiedades son las cualidades y atributos que podemos utilizar para distinguir una muestra de materia de otra. Por eso las clasificamos. Dentro de las propiedades, pues tenemos propiedades físicas y propiedades químicas. Una diferencia importante entre propiedad física y propiedad química, pues es cuando una muestra de materia no cambia su composición en la física. En cambio, en la química, pues ocurre reacciones. Todo lo que tenga que ver con reacciones químicas es una transformación química. Reacción de combustión, por ejemplo, reacciones exotérmicas, endotérmicas. Un ejemplo clarísimo es la combustión del papel, por ejemplo. El papel tiene carbono, tiene oxígeno, tiene hidrógeno, entonces los componentes para que ocurra una reacción de combustión, pues es el carbono que va a reaccionar con el oxígeno y siempre nos va a dar CO2. Si es una combustión completa, porque hay diferentes tipos de combustiones, tanto completa o incompleta, pues la incompleta nos da monóxido de carbono. La incompleta, voy a ponerla acá. Completa, entre el carbono y el oxígeno siempre una más monóxido más dióxido más agua. Esa es la combustión incompleta. En cambio, la completa nos da dióxido y agüita, ¿no? Como ya lo conocemos. Ahora, ¿cuándo puede ocurrir una combustión incompleta, por ejemplo? Pues una combustión incompleta la conocemos como yin, ¿no?, o el humo. Cuando nosotros pegamos un plato o estamos, por ejemplo, en la parrilla, así es, ajá, el hollín.
cuando estamos cerca de la parrilla, pues, y nuestra ropa empieza a oler, y son partes de las cenizas, ¿no? Siempre queda y a veces no combustiona por completo. Todo va a depender de la cantidad de oxígeno que se utilice, ¿no? Si es en exceso el oxígeno, no va a ocurrir una combustión completa. Es mínimo, tampoco. Bien. Dentro de las propiedades físicas, pues he tratado de poner casi todos los ejemplos que se pueden ver, ¿no? En prácticas o exámenes, ¿no? Tanto propiedades físicas, densidad, estado físico, propiedades organolécticas, es lo que se usa para hacer pruebas. Existen las pruebas organolécticas, tanto de color, olor y sabor, que se pueden usar muy bien en química orgánica o se pueden usar en analítica cualitativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende así es, ajá, y textura, claro. Bueno, también tenemos puntos de fusión, solubilidad. Todas estas propiedades, como podemos ver, pues no es que ocurra una reacción dentro de sí, sino es todo lo que nosotros podemos percibir. Dentro de las propiedades físicas están también las propiedades extensivas e intensivas, que ya en un momento lo vamos a ver. Entonces, queda claro la idea de propiedades y transformaciones físicas y las propiedades químicas. Química es todo lo que reacciona y ocurre un reordenamiento interno para formar un nuevo compuesto, ¿no? En cambio, propiedades físicas es toda la materia que no cambia su composición. Bien, acá vamos a ver un pequeño ejercicio donde nos dice, indica el número de fenómenos físicos, ¿no? Vamos a ir, he puesto a cada uno su definición para ir viéndolo. Entonces, empecemos. Dilatación, ¿será algo físico o algo químico? ¿Ustedes qué dicen? ¿Creen que sea físico o algo químico la dilatación? Uh-huh. Claro. ¿No? Y lo vemos, por ejemplo, exacto, claro. Cuando, por ejemplo, calentamos el fierro o una plancha de fierro, ¿no? A una cierta temperatura, pues este se empieza a dilatar, ¿no? O sea, el área que tiene empieza a aumentar. Eso es lo que nosotros llamamos dilatación. Lo vamos a ver acá. Incremento de longitud de área y volumen debido al calor proporcionado. Físico. Así es. Destilación. ¿Qué creen ustedes? ¿Es físico o químico la destilación? Claro, físico. Cuando decimos destilación, por ejemplo, agua destilada, ¿qué quiere decir agua destilada? ¿Qué entiendo yo por agua destilada? Ojo, es un concepto que se va a usar, exacto. Sí, se va a usar bastante desde el primer ciclo, el agua destilada, porque se usa para las reacciones como un solvente, ¿sí? Es el solvente universal, por eso se le conoce al agua como solvente universal. Pero, ¿qué pasaría si yo en una reacción no le agrego agua destilada, sino le agrego agua de caño? ¿Qué contiene el agua de caño? Cloro, ajá, claro. El agua de caño contiene cloro, contiene magnesio, calcio. Ustedes han visto, por ejemplo, en su tetera, eh, cuando hierve el agua, pues, ¿no? Y luego le echan todo a la jarra y no sé si han visto en la parte de la base de la tetera, se forman como grumitos blancos.
Claro, Maravilla el experimento. Esos grumitos blancos que ustedes ven se le conoce con el nombre de caliche. Ese caliche que ustedes ven son grumitos que precipitan, que están conformados por iones de calcio, iones de magnesio, iones de cloro, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay iones que mientras tú aumentes la temperatura, esos iones precipitan más. Entonces, eso que vemos ahí se llama caliche, ¿sí? Son esos iones con los cuales se trata el agua. Entonces ya lo vemos de manera física, ¿no? Bien, entonces es un proceso de separación de una mezcla de líquidos por calentamiento. Exacto. ¿Y oxidación? ¿Será químico o será físico? ¿Ustedes qué dicen? Ujú, ujú. Claro, químico, ¿no? Es la reacción que ocurre con el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Si queremos dar un ejemplo, pues sería el hierro, por ejemplo, ¿no? Reacciona con el oxígeno, ¿no? Y forma el óxido de hierro. Pérdida de electrones por acción de un oxidante. Ujú. La lluvia ácida, ¿qué dicen ustedes? ¿Será físico o químico? Hace tiempo, cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, hubo lluvia ácida. Se formó lluvia ácida por en sí, por la misma radiación de las bombas generadas, y se formó lluvia ácida, y eso causó muchos problemas, tanto en las zonas agrícolas como en la población, porque esa lluvia ácida pues es dañina, ¿no? Justo por contener pues vapores tóxicos, como el óxido de nitrógeno el óxido de nitrógeno pues es un gas incoloro, que a simple vista no lo vemos, ¿no? Y es un gas tóxico, entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando se maneja el óxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, pues son gases que se deben tener mucho cuidado, son tóxicos. La digestión de los alimentos, ¿ustedes qué dicen? ¿Químico o físico? ¿Ustedes saben cómo se llama el ácido que se encarga de poder, el ácido que se encarga de reaccionar y de poder separar el bolo alimenticio? Claro, ajá. Ácido clorhídrico, ajá. Y hay otro ácido que se usa bastante para poder separar los nutrientes, sobre todo la proteína. La proteína se separa del desperdicio, lo que no le sirve al cuerpo, ¿no? Hay otro ácido que se encarga, que es el ácido eh, peptídico. Ese se usa para la proteína. Bien, eso de digestión. Ya. La decomposición de la luz, pues eso ya lo conocemos, es algo físico, ¿no? Cuando hablamos de luz, no necesariamente nos referimos a, a la luz pues que nosotros encendemos, ¿no? En el fluorescente o en el foco, ¿no? Sino cuando hablamos de luz, pues hablamos de diferentes fuentes de luz. Estamos hablando de los rayos en sí. Rayos UV, rayos X, rayos gamma, rayos alfa, rayos beta.
Entonces hablamos de diferentes tipos de emisiones de energía. Ahora, la descomposición del agua, ¿será físico o será químico? ¿Ustedes qué dicen? Descomposición del agua, químico. Ujú, claro, exacto. Por electrólisis, por ahí vi, claro. Ujú, así es. ¿Y la corrosión de un metal, será químico o será físico? Químico. Ujú, claro. Así como existen los ácidos, también existen los superácidos, ¿no? Para, esto es ya para diferentes tipos de metales, sólidos, precipitados, que requieren pues ácidos mucho más fuertes para poder separarlos. Hay precipitaciones que son difíciles de separarlos con ácidos comerciales, como se podría conocer pues el ácido clorhídrico, el ácido nítrico. ¿Y de quién estamos hablando? Podríamos decir del, por ejemplo, ¿no? Dando un ejemplo, sería el cloruro mercúrico, por ejemplo, que es un poco difícil de separar. El mercurio siempre ha sido un metal pues difícil, complicado. Entonces podríamos usar, por ejemplo, agua regia. Agua regia está compuesto por ácido clorhídrico y ácido nítrico. La proporción siempre es de 3 a 1. Es una forma de, bueno, ya más adelante verán todo este tipo de procedimientos, ¿no? Que se usa como análisis. O sea, ahora vamos a ver propiedades extensivas y propiedades intensivas que están dentro de las propiedades físicas, ¿sí? Pues las propiedades extensivas sabemos muy bien que depende de la cantidad del cuerpo material. En otras palabras, depende de la masa. Y las intensivas, pues que no depende de la masa. De igual manera, he tratado de poner una mayoría de ejemplos que se conoce como propiedad extensiva y también propiedades intensivas. He puesto un video para que puedan relacionar y puedan seleccionar cuáles son propiedades físicas, propiedades químicas. Este video dura aproximadamente 8 minutos con 30 segundos, si no mal recuerdo. Sí, entonces desde el comienzo, desde el principio, hasta el minuto 5:24 aproximadamente, me van a decir, o van a decir cuáles son propiedades químicas o propiedades físicas. Propiedades físicas, químicas. Luego del minuto, ¿no? El minuto 5:24, hasta finalizar, van a decir cuáles son extensivas o intensivas. Es un video, se podría decir entretenido, así que no creo que se vayan a aburrir. Es más, creo que ustedes conocen ya al personaje que voy a mostrar en el video. Por acá el comienzo. Que sí lo conozco. Gracias. Atentos, chicos.
Dios mío, 220 libras. ¿Qué tal? Chévere, ¿no? Sí, bueno, la Pantera Rosa, clásico. Pues ahí vieron un poco de lo que eran, más que todo eran propiedades físicas, ¿no? Vimos elasticidad, fragilidad, ¿no? Conductividad eléctrica, térmica, magnetismo. Ujú. Y también vimos un poco vimos inercia, vimos masa, ¿no? Volumen creo que también vimos. Creo que propiedades, esas son propiedades extensivas, ¿no? Depende de la cantidad más. Pues vemos que se aplican, ¿no? En la vida cotidiana o como en este dibujo, ¿no? Entonces siempre lo tenemos presente en el día, ¿no?
Bien, chicos, pasemos a la clasificación de la materia. Acá vemos que dice, ¿puede separarse por un proceso físico? Sí, no. La sustancia no se puede separar por un proceso físico, ya que está compuesto por átomos del mismo elemento, ¿sí? Por eso no se puede separar. Ahora, acá dice, sustancia, existen dos tipos de sustancia, es compuesto y elemento. Esto es lo que estaba hablando, el elemento, y luego tiene el compuesto, que vendría a ser la reestructuración. Más que todo, cuando hablamos de reestructuración o el reordenamiento, como dicen algunos libros, reordenamiento, viene a ser pues la constitución de dos átomos distintos. ¿Sí? Se reordenan para formar un nuevo compuesto. Si hablamos de mezcla, pues tenemos la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea. Acá también puse varios ejemplos para mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Justamente, pues, traté de ponerlos casi todos los que pude encontrar, ¿no? Pues vemos que mezclas homogéneas, en resumen breve, pues mezclas homogéneas es todo lo que nosotros podemos percibir, ¿no?, como una sola capa. Llamémoslo así, o como una sola fase. ¿Sí? Por ejemplo, agua y aceite, cuando nosotros echamos aceite al agua, pues vemos que, ¿no?, que se forman dos capas distintas. Nosotros lo vemos, lo observamos. Entonces ahí es donde ocurre una mezcla heterogénea. Yo podría decir, como ejemplo, la sangre. ¿Ustedes creen que la sangre sea una mezcla homogénea? Cuando nosotros pues nos hacemos heridas, claro, el agua dura, ¿no? Nos hacemos herida y vemos pues que sale la sangre. Esa sangre, vemos, pues, obviamente, es roja, ¿no? Pero así a simple vista, ¿podemos decir que es una mezcla homogénea? ¿Ustedes qué dicen? Si nosotros lo vemos a simple vista, pues vemos simplemente que es un color rojo intenso, ¿no? Un rojo oscuro, ¿no? Claro, ajá. Nosotros podemos decir, bueno, es una mezcla homogénea, ¿no? Porque a simple vista sí, ¿no? Pero si nosotros lo acercamos a un microscopio, pues vemos que no es homogénea, ¿no? Sino es una mezcla heterogénea, ¿no? Claro. Ajá. Ahí está la diferencia, ¿no? Entre lo que podemos ver y lo que no podemos percibir. Y acá hay un ejemplo interesante de mezcla heterogénea que dice coloides. ¿Alguien sabe qué es un coloide? ¿Qué entendemos por coloides? Llamémoslo coloide. Ah, exactos. Ajá, exacto. Los coloides pues son partículas diminutas, pequeñísimas. Y van a oír bastante el nombre de coloides o la definición de coloides más adelante, pues en los siguientes siglos también van a oírlo bastante, porque es algo con el que sobre todo un ingeniero químico lidia, ¿sí?, o se enfrenta. Porque si yo, por ejemplo, hubiera un ejemplo industrial, ¿sí? Un ejemplo industrial sería que yo tengo agua residual, ¿sí? Agua residual pues es agua usada en la casa, doméstica, que ya no lo usamos, pues y se va por el desagüe, ¿no?
o también usado por las industrias, ¿no? Aguas residuales. ¿No? O sea, es agua residual doméstica, agua residual industrial. Entonces, por ejemplo, yo quiero tratar un agua residual usado por una industria donde esta industria usa demasiado el, la lechada de cal. Lechada de cal es el hidróxido de calcio, ¿sí? Se usa como un espesador, ¿sí? Este espesador ayuda a que el concentrado de minerales se separe del agua. Ayuda. En cierta manera, en sí su trabajo de estos espesadores pues es disminuir el porcentaje de agua, ¿sí? Disminuye el porcentaje de agua que existe en la mezcla. Ahora, el agua que yo he utilizado en este espesador pues tiene hidróxido de calcio, ¿no? Lo más probable es que también tenga iones de calcio. ¿Cómo yo podría reducir esta cantidad de iones de calcio para que pueda ser reutilizado? Pues se usan diferentes procesos, ¿no? Para poder reducir. Por ejemplo, podemos usar un oxalato. El oxalato reacciona con el calcio formando un precipitado blanco llamado oxalato de calcio, ¿sí? Entonces, nosotros pues, vamos a poder ver que esta concentración de oxalato de calcio es un precipitado blanco, ¿no? Pero ¿qué pasa si en vez de precipitado se forman pequeñas partículas chiquititas? Va a ser imposible que yo pueda extraer la cantidad de calcio, ¿sí? Porque al ser tan pequeñas, pues se van a filtrar, entonces yo voy a necesitar procesos de microfiltración cada vez con menos porosidad, ¿no? Para poder filtrar. Entonces es muy complejo poder filtrar un coloide. Cristaloides, bueno, cristaloides es más que todo, se usa para, podría llamarlo, o podría decirse que es otra fase de precipitación, ¿no? Los cristaloides. Pero por lo general, pues, el tamaño ideal es el tamaño que se utiliza en los precipitados. No es un tamaño, por ejemplo, nano o micro, que son muy pequeños, ¿no? Entonces, eso no ayuda a que nosotros podamos tratar el agua. Bueno, y también ya hay soluciones para los coloides, ¿no? Cuando tenemos coloides, pues más adelante oirán de la electrocoagulación, ¿no? O la coagulación para el tratamiento de agua, ¿no? Que consiste pues en unir partículas de coloide para hacerla más grande, una partícula mucho más grande, ¿no? Y poder ya retirar, ¿no? Pues, esos son procedimientos ya que verán más adelante. Bien, ahora parte de las mezclas homogéneas, pues vemos el agua regia, ¿no? Que es, que es la combinación, ya lo habíamos hablado, ¿no? Que era el reaccionar de dos ácidos, el ácido clorhídrico y el ácido nítrico, ¿no? Agua regia, con una proporción de 3 a 1. Dentro de los coloides, pues tenemos la leche, que podemos ver esos puntitos de grasa, ¿no? Que llamamos nata, ¿no? O el almidón, clara de huevo también está dentro de los coloides. Mayonesa, mantequilla, trato de poner casi la mayoría de los coloides que se ven habitualmente, ¿no? También pues tenemos el benceno, ¿no? Y el agua dentro de la mezcla, ya que el benceno es apolar, ¿sí? Por eso no reacciona con el agua. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente PPT. Un momento. Bien,
Acá me hicieron una pregunta. Gelatina es un coloide. Sí, sí es. Eh, ¿Qué más? Agua dura, ¿qué mezcla es? El agua dura es una mezcla de, de iones. Por lo general se podría decir que son metales pesados. Llámese metales pesados al plomo, por ejemplo, ¿no? Es un metal pesado. Mercurio es un metal pesado. Bien conocemos, pues, la orolla, ¿no? Siempre ha habido conflictos por el mercurio. Esos son metales pesados. Ahora, si hablamos de mezcla de agua, agua dura, pues, por ejemplo, agua dura es una mezcla homogénea, ¿sí? Es una mezcla homogénea. Porque a simple vista no podemos detectar los metales pesados, ¿sí? Si conocemos eh, la estructura en sí de los metales pesados, pues podríamos decir, pues, que tienen un tamaño muy pequeño, ¿sí? Bien. Ahora, pasemos a este siguiente ejercicio que dice, indique la cantidad de mezclas que existen en los siguientes enunciados. Bien, ¿ustedes creen que el mercurio es una mezcla? Ujú. Exacto. No. ¿Qué es el mercurio entonces? Un elemento. Ujú. Exacto. ¿Y el aire? ¿Será una mezcla el aire? ¿Qué dicen ustedes? Estoy poniendo uno por uno. Elemento químico, exacto. Mezcla de gases. ¿Alguien sabe qué gases podemos encontrar en el aire? El nitrógeno, ujú, oxígeno, nitrógeno, argón también, ¿sí? En pequeñas concentraciones, pero también se encuentra argón. Exacto. Oxígeno, nitrógeno, argón. Ujú. Entonces, pues decimos que es una mezcla homogénea. No nos dicen el tipo de mezcla, simplemente nos piden la cantidad de mezclas que existen, ¿sí? El diamante, no, ¿verdad? Ya vimos que el diamante pues está hecho de carbono. Ah, forma alotrópica. El bronce, ¿qué dicen ustedes? Sí, ¿no? Ah, es una aleación, ¿verdad? Ah, es una aleación de cobre y estaño. Ujú. ¿Y el agua potable? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será una mezcla? Bien. Es una mezcla homogénea. Bien, chicos, ahora entramos a las medidas de las propiedades de la materia. Unidades SI o unidades de sistema internacional. Acá he puesto unas tablitas como para que tengan de referencia, si puedan ayudar. Acá también he puesto otras tablitas. Luego ya de la clase le voy a compartir el PPT completo. La tablita y bueno, como estas son conversiones, vamos a ver ahora conversiones del sistema internacional, ¿sí? Pero no vamos a utilizar regla de tres simple. Eso sí, tenemos que tomarlo o recalcarlo, pues la regla de tres simple ya no se usa, ¿sí? Sobre todo ahora los profesores no te califican si ven que has hecho una conversión con regla de tres simple. Lo que te piden usar es la regla de la cadena, sí o sí. No es opcional, sino es algo prioritario. Bien, dicho esto, entonces vamos a empezar con algunos ejemplos. Luego yo voy a poner algunos ejercicios para que ustedes vayan desarrollando, ¿no? Y luego yo muestro la solución, le explico y así vamos avanzando. Entonces, este ejercicio lo voy a explicar para que vean más o menos en qué consiste la regla de la cadena.
Si es que aún no lo han visto, o si lo han visto, pueden ir avanzando con el ejercicio también. Entonces, claro, un momento. Espera un momento. Ya. Bien, continuamos. Vamos a ver primero este ejercicio y cómo se aplica la regla de la cadena. Para que vayan practicando de esa manera. ¿Sí? Bien, dice, se ha estimado que hay 4 por 10 a la menos 6. Ahí, tengo que corregirlo, pero es 4 por 10 a la menos 6 ¿sí? miligramos de oro por litro de agua de mar. ¿Sí? Si un gramo de oro tiene un precio de 11.80 dólares americanos, ¿cuál será el valor del oro en un kilómetro cúbico de océano? Entonces, para desarrollar este problema, primero tenemos que ver cuánto es lo que nosotros tenemos. Bien. Nosotros tenemos 4 por 10 a la menos 6 miligramos de oro en un litro de agua. Esa es la condición que nos dan, la condición principal. Creo. Ahora nos dicen, si un gramo de oro tiene un precio de 11.80 dólares, ya nos dan la segunda condición, ¿cuál será el valor del oro en un kilómetro cúbico de océano? ¿Sí? Entonces, para plantear este ejercicio, vamos a ver que la regla de cadena es de esta forma. Es lo que yo necesito. Mira, por ejemplo, acá me piden, ¿cuál será el valor del oro en un kilómetro cúbico? Yo necesito encontrar las unidades del dinero, o sea, dólares americanos, ¿no? Porque es lo que me están pidiendo, valor de oro. O sea, lo que necesito sobre lo que yo ya tengo. ¿Qué es lo que tengo? Pues tengo un kilómetro cúbico de océano. Es lo que me están dando de dato. Es lo que yo necesito encontrar. Sería la cantidad de dólares que existe en un kilómetro cúbico de océano. ¿Sí? Entonces empezamos con la primera condición. La primera condición nos dice de que 4 por 10 a la menos 6 miligramos de oro equivalen a un litro de agua. ¿Sí? En un litro de agua hay esa cantidad de miligramos de oro. Entonces, le voy dando forma. Le voy dando forma. ¿Por qué? Porque mira, acá me dice, un gramo de oro tiene un precio de 11.80 dólares. Entonces, un gramo es igual a decir 1000 miligramos. ¿Por qué lo pongo así? Porque quiero que se elimine el miligramos. ¿Sí? Todo lo que yo voy a querer que se elimine, por conveniencia, tengo que ponerlo de tal forma que pueda eliminarse las unidades. ¿Sí? Eso me va a guiar para saber si estoy haciendo bien o no mi cadena, sí, está bien, mi cadena. Bien, entonces, si nosotros vemos acá que un gramo equivale a 1000 miligramos, de esta manera se va a ir los miligramos. ¿Sí? Chao miligramos. Ahora, tengo de dato que me dan, es un gramo de oro equivale a 11.80 dólares. Por conveniencia, nuevamente, pongo un gramo de oro, lo pongo abajo, y 11.80 dólares lo pongo arriba. ¿Para qué? Para que se eliminen los gramos. ¿No? Ahí se van 2000 los litros, se eliminan los gramos. Bien, hasta el momento pues ya se han eliminado los gramos,
también tengo de dato de que 1000 mililitros de agua es igual a un metro cúbico. ¿Con qué intención hago esto? Hago con la intención de que aparezcan los kilómetros cúbicos. Y con la intención de que se vayan los litros, ¿no? Litro con litro se van a ir. Esa es la intención. Entonces, vemos que ya tengo mi metro cúbico acá abajo, entonces necesito que se vaya este metro cúbico. Entonces, por conveniencia, vuelvo a decir la palabra conveniencia, ¿no? Yo sé que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces, ambos lo elevo al cubo y tendría que 1 kilómetro al cubo es 1000 metros cúbicos, ¿no? Al cubo, ¿no? 1000 metros al cubo. Entonces, de esta manera, pues, se va a ir los metros cúbicos, ¿no? Y vemos que ya me queda en la parte superior los dólares americanos y en la parte inferior kilómetros cúbicos. Entonces, de esta forma se va a trabajar la regla de la cadena, ¿no? Donde nosotros vamos a buscar la conveniencia para que puedan darnos las unidades que nos piden. Me pedían dólares por kilómetros cúbicos. Entonces yo busqué formar dólares en la parte superior y formar kilómetros cúbicos en la parte inferior. ¿A partir de qué? A partir de las condiciones que me estaban dando. A partir de esas condiciones yo voy a poder poner las unidades a mi conveniencia. Y si se dan cuenta, pues es como si lo desglosamos, es como si aplicáramos regla de 3 simple, ¿no? Si lo desglosamos, aplicamos regla de 3 simple. Porque básicamente estamos diciendo que, ¿no?, que 1 gramo equivale a 1000 miligramos de oro, entonces ¿cuánto equivale 4 por 10 a la menos 6? ¿No? Miligramos de oro. Igual manera, ¿no? Por el oro. Si lo vamos desglosando. Pero esta es la forma de trabajar, ¿sí? Aplicando regla de la cadena. ¿Cómo nos damos cuenta que estaba bien? Pues vamos aplicando la conveniencia para poder eliminar las unidades que no queremos, ¿no? Y van quedando las que sí queremos, ¿no? Todo a partir de las condiciones. Bien, vamos a pasar a este segundo ejemplo. Ahí está. En este segundo ejemplo, también lo voy a resolver. Luego voy a dejar 2 ejemplos para que ustedes lo resuelvan con tiempo. Vamos a ver este ejemplo. Nos dice, en la combustión del azufre se libera 300 kJ por mol. Quiere decir que en una mol va a haber 300 kJ de energía, ¿sí? Y se obtiene su óxido más estable, según la reacción que nos dan, la ecuación de reacción. Nos están diciendo ya de por sí que es una reacción exotérmica, ¿sí?, que libera calor. Bien. Vemos acá que nos dan de dato y de condición, nos dice que si la combustión, o mejor dicho, si se combustiona 3.5 moles de azufre, ¿qué cantidad de calor de combustión se libera en unidades BTU? Ya nos dan de dato cuánto equivale BTU y nos dan de dato cuánto equivale un Joule. Sí. De acuerdo a esto, nosotros vamos a poder trabajar. Entonces, vamos a ver, primero vamos a plantearlo y vamos a cambiarle la cantidad o cambiarle las unidades, ¿no? Vamos a tener que 3.5 mol, ¿sí?, equivalen a 1050 kJ. ¿Por qué? Porque vimos que una mol equivale a 300 kJ, ya nos dan de dato, ¿sí? Entonces, ¿cuánto equivale en 3.5 mol? Equivale a 1050 kJ, ¿sí? Vuelvo a aplicar, aplico la regla de la cadena. Ahora, una vez que ya conocemos cuánto es el calor que libera 3.5 moles de azufre, vamos a convertir esta cantidad en BTU, porque son las unidades que nos están pidiendo.
Entonces vemos acá, 1050 kilojoule por 10 al cubo, joule entre kilojoule, ¿no? Sabemos que un kilojoule vale 1000 joule. Pero también sabemos que un joule equivale a 0,24 calorías que nos dan de dato. Miren cómo se va eliminando a conveniencia los joules, ¿sí? Se va el joule, se va el joule, se va kilojoule, se va kilojoule. A conveniencia yo voy poniendo qué unidades quiero arriba y qué unidades quiero abajo, ¿sí? Y también vemos que un BTU, que son las unidades que yo quiero arriba, equivalen a 252 calorías. ¿Para qué? Para que se vaya calorías con calorías. Y de esta manera pues me queda la respuesta ya en BTU. Hasta el momento, chicos, ¿alguna consulta sobre la regla de la cadena o algo que no se haya entendido? Ahí está. El siguiente ejemplo le voy a dejar para que ustedes puedan resolverlo. Le voy a dar un tiempo prudencial, ¿sí? Para que puedan ir resolviendo. La idea es que practiquen esta forma, la regla de la cadena, para que puedan ya empezar su ciclo eh, manejando, ¿no? Teniendo práctica y utilizando esta regla de la cadena, porque se va a pedir bastante en química general, no solo uno, sino en todos los cursos de química. ¿Sí? Vale. Bien. Eh, Acá le he puesto otro ejercicio, este sí lo voy a dejar para que ustedes resuelvan. ppm es partes por millón, ¿sí? Entonces, acá nos piden cuántos gramos de plomo contiene 6 por 10 al cubo gramos de sangre, que es la cantidad promedio de un adulto, si el contenido de plomo es de 0,62 partes por millón. Ese es el contenido de plomo en partes por millón, pero nos pide la cantidad de plomo en gramos. Ojo, hay unas unidades en partes por millón y tenemos que pasarlo a gramos. ¿Cómo lo haríamos? Entonces voy a dejar un tiempo prudencial para que puedan resolver este ejercicio. Será unos 10 minutos aproximadamente y luego iré preguntando cómo les va. ¿Sí? Voy a dejar para que resuelvan.
Eh, Chicos, por favor, vayan marcando su asistencia, los que aún faltan. En un rato comenzamos con el desarrollo del problema. En 3 minutos, estírense un ratito, den vueltas en su casa, no sé, vayan a tomar agua tal vez. Estírense un ratito, no se estresen. No olviden, por favor, marcar su asistencia. En 3 minutos empiezo con la solución. Bien, chicos, seguimos. Hay algunas respuestas. ¿Desean compartir? ¿Alguien de ustedes quiere compartir su pantalla para ver su solución? Paul, Luigi, Víctor.
¿Desean compartir su pantalla alguno de ustedes? Tú, Luis, o Víctor, es más o menos lo que se verá, chicos, en presencial. Los profesores pedirán compartir su pantalla. Bueno. No se preocupen, chicos. Esto es como un simulacro antes de que comience un ciclo regular. Pero más o menos es la temática que van a llevar durante el ciclo, ¿no? El profe cuenta su participación, tanto en el chat, ¿no? Sí, claro. Entonces, a veces piden, compartan su, ya resolviste, comparte tu pantalla y explica, ¿no? De acuerdo a eso, el profe va poniendo puntos. Sí, está bien, no hay problema, chicos. Como digo, es un simulacro para que ustedes ya vayan viendo y vayan preparándose para el ciclo regular, ¿no? Más o menos es la temática que van a tener durante el ciclo. Vale. Gracias por su participación. ¿Sí? Voy a pasar a explicar. Sí. He visto que están bien, ¿eh? La respuesta es correcta. Mire, esto es lo que se usa bastante, ¿sí? Cuando hablemos partes por millón, sí, claro. Sí, está bien, Peña. Mira, latinaste, latinaste. Mira, esto es lo que se va a ver bastante cuando se toquen ejercicios de partes por millón, ¿no? Existen tres diferentes formas de poder interpretar partes por millón, ¿no? Es la masa del soluto sobre la masa de la disolución por 10 a la 6. Y digo masa porque puede ser gramos, kilogramos. Allá, ya lo conocen ya, Peña, ¿no? Esa sería la primera fórmula, ¿no? La primera fórmula es gramos de soluto sobre gramos de disolución. Yo lo pongo así por conveniencia, pero puede ser masa de soluto sobre masa de disolución, ojo. O sea, quiere decir que puede ser kilogramos de soluto sobre kilogramos de disolución por 10 a la 6. Bien. 10 a la 6, ¿por qué? Porque representa el millón, ¿sí? Por eso dice partes por millón. 10 a la 6 representa el millón. Acá. Entonces, también tenemos la segunda representación de partes por millón, que es gramos de soluto sobre litros de... Acá está, acá debería ser miligramos, no es gramos. Casi un lapsus mío. Aquí es miligramos. Sí. Es un lapsus mío. Un momento, voy a corregir esa parte. Luego lo vuelvo a compartir. Sí, debería ser miligramos, no gramos, ahí confundí. Sí, miligramos sobre litros y miligramos sobre kilogramos, ¿sí? Esa es la fórmula. Gracias, Diego. Ujú. Vale. Bueno, acá tenemos la segunda y tercera fórmula, que es miligramos de soluto sobre litros de disolución, o también miligramos de soluto sobre kilogramos de disolución, ¿sí? Eso vendría a ser la representación de partes por millón. Bien.
Ahora que ya sabemos esto, bueno, podemos aplicarlo según nuestra conveniencia y lo que nos diga la condición del problema. Tenemos gramos de, bueno, tenemos 6 por 10 al cubo gramos de sangre. 0.4 partes por millón y 0.8 partes por millón, pues vendrían a ser como ciertos parámetros de referencia, ¿no? Nos dicen que es el promedio normal de plomo en la sangre y pues un valor de 0.8 ya se considera peligroso, ¿no? Eso nos podría ayudar para interpretar si es que en caso nos pidiera alguna interpretación, ¿sí? Pero en este caso son más directos y nos piden pues la cantidad de gramos de plomo. Entonces, ya de por sí nos está hablando de 6 por 10 al cubo gramos de sangre, que vendría a ser la cantidad de volumen total que existe, ¿no? O la cantidad de espacio que ocupa. Llamémosle cantidad total nada más, ¿sí? Para no confundirnos. Pues 16 por 10 al cubo gramos es la cantidad total, o sea, va a ser la representación de la disolución, ¿sí? Entonces, esta representación de la disolución ya la conocemos y está en gramos, pues por conveniencia podemos usar esta fórmula, ¿no? La primera. Donde nos pide pues el contenido, nos dice hallar el contenido de plomo en gramos si tenemos el contenido de plomo en unidades de partes por millón. Entonces ya de por sí nos dan en partes por millón y nos pide que de parte por millón la pasemos a gramos. Bien, entonces la solución sería así de esta forma. 0.62 gramos de soluto sobre gramos de disolución, que es partes por millón, por 10 a la 6, ¿sí? Acá me comí el 10, tenía hambre. Bien, entonces esto de acá va a ser multiplicado, perdón, vamos, ahora sí, ahí está, ya me está, perdón, un lapsus brutus, ya, seguimos, 0.62 gramos de soluto sobre gramos de disolución, es lo que representa la parte por millón, por la cantidad de disolución total, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente vuelvo a usar la palabra conveniencia. Conveniencia quiero que se vayan los gramos de disolución, ¿sí? Entonces pongo arriba 6 por 10 al cubo gramos de disolución. Y abajo pues las partes por millón, ¿sí? Que era lo que nosotros teníamos acá. Partes por millón. Bien. Entonces operando pues me sale 3.72 por 10 a la menos 3 gramos, ¿sí? Que es tal cual la respuesta que me dieron algunos. Entonces, por ese lado, pues ya conocen las diferentes fórmulas que se utiliza para partes por millón. Guárdenlo, tengan apuntado, la PPT que les voy a pasar también guárdenlo, ¿no? Descárguenlo, ténganlo ahí guardadito, ¿no? Porque se usa bastante partes por millón, ¿no? Y es recomendable que tengan presentes estas tres fórmulas, ¿no? Se usan bastante. Bien. Bien, este es otro ejercicio que también voy a dejar un tiempo aproximado para que puedan resolver. Será 10 minutos, 10 a 15 minutos como máximo. Igual aplicando regla de la cadena, ¿sí? Practiquen regla de la cadena bastante. Voy a dejar ahí los datos, ¿no? Y serán 10 a 15 minutos como máximo, ¿ya?
Sí, claro.
Bien, chicos. A ver. Mm. Ujú. Sí, veo que a varios les ha salido. Sí, está bien. Bien, vamos a ver el desarrollo. Ya tengo anotado también los que están participando. Van acumulando puntos durante la semana su participación. Como lo dije en el chat de WhatsApp, pues este sábado, que será la primera clausura dada por CESAM, se entregarán premios, ¿no?, a los que más han participado. Bien, empecemos con la solución. Nos dice una velocidad típica de depósito de polvo, o lluvia de polvo, del aire no contaminado es 10 ton. Acá son toneladas cortas, solo que yo le puse ton para que no haya confusión. Se puede interpretar de esa manera. Toneladas cortas, ¿sí? Sobre MI al cuadrado, que debería ser millas al cuadrado por mes. ¿Cuál es la lluvia de polvo expresada en miligramos por metros cuadrados por hora? Bien, empecemos, pues, ¿no? Toneladas cortas, bueno, nos dan de datos para poder transformar las unidades y nos vamos a apoyar de ello. Eso. Lo primero que debemos plantear es que de dónde partimos, ¿no? Partimos desde lo que tenemos. ¿Qué tenemos? 10 toneladas cortas. ¿Sí? Entonces, esta cantidad, pues lo vamos a transformar por conveniencia a miligramos. Entonces, empecemos. ¿Cómo transformamos? Pues tengo 10 toneladas. Si yo me doy cuenta, una tonelada corta equivale a 2.000 libras, ¿no? 2.000 libras equivalen a 453,6 gramos, ¿no? Y un gramo equivale a 10 al cubo miligramos. Entonces, ¿de dónde sale 907,2 kilogramos? Sale de esta parte de acá. Si nosotros multiplicamos 2.000 libras, esta libra equivale a 453,6 gramos por 453,6 gramos. Y nuevamente vuelvo a decir por conveniencia, va abajo miligramos, 10 al cubo miligramos, pues divide a los 2.000 y voy a tener 907,2 kilogramos, ¿no? Pues sería al final 2 por 453,6, ¿no? Entonces de esta forma yo tendría 907,2 kilogramos, ¿no? Bien, entonces acá nosotros dividimos, esto es lo que equivale a una tonelada, ¿cierto? Equivale a una tonelada. Como pusimos acá 10 al cubo miligramos, pues lo pasamos a kilogramos, ¿no? Y es donde se elimina porque es 10 a la 6, miligramos equivale a un kilogramo, o sea, es donde se elimina con el 2000 y se elimina con el cubo, ¿no? Por eso me queda 907,2 kilogramos. Entonces, una vez que se eliminan los kilogramos con toneladas, arriba me va a quedar ya miligramos. Ahora me faltaría tener abajo metros cuadrados por hora. Entonces necesito pasar las millas al cuadrado por mes a metros cuadrados por hora. Yo necesito tener millas al cuadrado arriba. Entonces vamos a transformar. ¿Cuánto equivale una milla en metros cuadrados? Necesariamente necesito que la milla esté arriba para que se elimine con la de abajo. Entonces pongo, una milla equivale a 5.280 pies, ¿sí? Y un pie equivale a 12 pulgadas. Entonces por eso ponemos por conveniencia un pie abajo y arriba 12 pulgadas.
Y 1 pulgada equivale a 2.54 centímetros. Por conveniencia ponemos 1 pulgada abajo y 2.54 centímetros arriba. Así se eliminan las pulgadas. Y nuevamente, por conveniencia, pues ponemos 1 metro arriba y 100 centímetros abajo, y de esta forma se eliminan los centímetros. Entonces, de esta manera ya tendríamos cuánto equivale 1 milla en metros. Lo único que tendríamos que hacer es elevar a ambos al cuadrado. No afecta en nada. ¿Sí? Entonces, de esta manera, pues, convertimos a millas al cuadrado. ¿Sí? Todo es dándole forma. Igual acá, ¿no? Yo quiero pasar meses a horas. Tengo mes abajo. Entonces me conviene, para eliminar el mes, tengo que poner mes arriba. Un mes equivale a ¿cuánto? Equivale a 720 horas. ¿Por qué? Porque un mes equivale a 30 días, ¿no? Y cada día tiene 24 horas. Entonces, de esta manera, pues, ya tenemos las unidades que corresponden, aplicando la regla de cadena. Siempre es dándole forma y por conveniencia poniendo las unidades que queremos que se vayan, ¿no? Entonces, hasta acá, chicos, hemos culminado la primera parte. ¿Sí? Hemos acabado antes de las 10:30. Entonces tenemos un receso de 15 minutos aproximadamente. A las 10:30 vuelven a conectarse. Se va a presentar la asamblea universitaria. Es necesario que ustedes conozcan los centros estudiantiles, de diferentes tipos de asambleas que existen, ¿no? Para que estén más informados de quiénes son los que nos representan en la facultad, ¿sí? Y a nivel, y a nivel de la universidad, ¿sí? Entonces a las 10:30 nos volvemos a conectar. ¿Sí? Si es posible, no se vayan del chat, quédense, ¿no? Déjenlo ahí nomás, y a las 10:30 ustedes regresan, pues, ¿sí? Para que puedan conocer a los asambleístas universitarios, que son 2 chicos representantes de nuestra facultad, ¿sí? Gracias, chicos. La segunda parte vamos a ver mecánica cuántica, ¿sí? Vamos a ver el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Ley de Bohr, ¿sí? Entonces, vamos a ver ejercicios también que son un poco complicados, pero son necesarios tocarlos para que ya estén preparados en su ciclo, ¿sí? Entonces, esa segunda parte va a ser muy importante. Lo vamos a tocar después de que se presente en la asamblea universitaria, ¿sí? Entonces, les sugiero que se queden hasta el final, ¿no? Y sobrado aguantan. Como que ya van calentando ya para el ciclo semipresencial. Así que nos vemos más ratito, chicos. Descansen el tiempo que queda hasta las 10:30, ¿sí?